Ahora damos la palabra a Daniela Vianey García Pureco. Ella es maestra en Economía y profesora de Política Fiscal en la Facultad de Economía de la UNAM. Se desempeñó como subdirectora del área de análisis y estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y enlace legislativo en la Cámara de Diputados. Actualmente es coordinadora del Departamento de Teoría Económica de la Facultad de Economía. Bienvenida, Daniela. Adelante. Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que Sergio ya dijo un par de cosas, entonces eso me adelanta y me da espacio para hablar de otras. Creo que lo importante para poder ubicar esta crisis es diferenciarla de otras. Y el ejemplo más claro de la crisis más reciente es la de 2008-2009, que justamente su origen, para el caso de México, es extranjero, fundamentalmente en el sector financiero, que contagia o acaba contagiando la economía real. La que esperamos que comienza en 2020 es una crisis cuyo origen es fundamentalmente sanitario y contagia al sector financiero y al sector real. Lo que pasa en la crisis 2008-2009 es que el aparato productivo no se destruye, más bien se va paralizando poco a poco en un efecto dominó, pero no es simultáneo. Y lo que pasa en esta crisis es que la parálisis y la interrupción, tal y como dice Sergio, es abrupta de todas las cadenas de producción y de suministro. La parálisis de los servicios turísticos también es inmediata y, por tanto, hay afectaciones también en las condiciones financieras globales y nacionales. Entonces, tenemos afectaciones en todos los sectores al mismo tiempo, sufriendo, digamos, shocks de oferta y de demanda. El Fondo Monetario Internacional pronostica o estima que el decrecimiento para este año a nivel mundial será de menos 3% y para México de menos 6.6%. Entonces, esta crisis llega a México en un momento donde particularmente las cosas no estaban bien. Es decir, nosotros ya experimentábamos una situación de vulnerabilidad donde el crecimiento que registramos en 2019 fue negativo, menos 0.1%, y ya registramos también una situación de fragilidad de nuestras finanzas públicas. Estábamos recaudando menos ingresos tributarios a lo que habíamos estimado o a lo que se había estimado en los criterios generales de política económica. Se vienen las afectaciones por el lado de los ingresos petroleros, con una caída en el precio, y con crecientes presiones sobre el gasto público que nos orillan a que los ingresos sean menos, los gastos siempre sean crecientes, y con esta crisis de sanidad lo que tenemos es una situación económica mucho más grave y compleja que la de 2008. Entonces, como bien también lo dice Sergio, tenemos dos curvas. La curva epidémica, que había que controlarla con cuarentena, pero eso inevitablemente iba a ocasionar una curva económica, pero en el sentido negativo. Es decir, si bien nuestra economía no era el Maserati que corría a 200 kilómetros por hora, pues sí era un Volkswagen que medianamente andaba, y lo que tuvimos que hacer para contener la curva epidémica fue ponerle el freno de mano a este automóvil que pues medianamente andaba. Entonces, ¿cómo afrontar esta crisis? Pues la receta es con cuarentena para contener los contagios y con política económica. En materia de política económica había que, o habrá, mejor dicho, que establecer medidas de política fiscal y política monetaria para garantizar que cuando la emergencia sanitaria pase, la economía siga su camino y en el mejor de los casos se sitúe en el lugar en el que la dejamos antes de que entráramos en esta contingencia sanitaria. Pero particularmente la política fiscal debe de echarse a andar para sostener la oferta y la demanda agregadas, para proteger las familias, a todas las familias, pero concentrarnos fundamentalmente en las más vulnerables, en las empresas, sí, en todas las empresas, pero con especial interés en las micro, pequeñas y medianas, que son las que otorgan el mayor número de empleos en nuestro país. El empleo, sí, todo el empleo, pero poniendo especial énfasis en el formal, porque si tú garantizas que el empleo formal continúe, no solamente estás garantizando los ingresos de esos trabajadores, sino toda la red de protección social que está asociada al trabajo formal, atención médica, guarderías, pensiones, etc. Y desde luego la política fiscal debería de estar pensada y encaminada a conservar la capacidad productiva nacional. Entonces, lo que necesitamos en un momento de crisis como este es política fiscal contracíclica.
Pensemos que si el ciclo económico nos marque una caída importante, en este sentido, y haciendo uso de las palabras que el subsecretario López-Gatell todas las noches nos dice, hay que aplanar la curva, pero no la curva epidémica, ahora estamos hablando de la curva económica. Si esta caída debería de ser pronunciada por el freno de mano que le metimos a nuestra actividad económica, bueno, pues hay que hacerlo lo más cortito posible esa caída y lo menos prolongado en el tiempo. Política fiscal contracíclica. Ahora, antes de pasar a nuestro país y las medidas que se están emprendiendo, es útil situar en otras partes del mundo qué es lo que se está haciendo. Y efectivamente se están tomando medidas económicas en materia fiscal y en materia monetaria. Por ejemplo, incremento sustancial del gasto público, específicamente el orientado al sector social. Ampliar líneas de crédito, congelar pago de servicios de todo tipo, de luz, de gas, etcétera. Reducción de tasas de interés, incentivos fiscales, etcétera. Por ejemplo, China e Italia han renunciado temporalmente a los pagos de impuestos, a la seguridad social, hipotecas y alquileres para las áreas que han sido más afectadas. Canadá ha aumentado las transferencias en efectivo, ha implementado subsidios salariales y ha diferido los impuestos federales. Por decir una cosa, esto es en los países que pudiéramos decir desarrollados, quitando a China. Pero ¿qué está haciendo la región latinoamericana, que es la que nos interesa? Pues es a la que pertenecemos. Bueno, pues la CEPAL ha puesto a disposición de todos nosotros un mapa donde colorea la región de acuerdo a las acciones que se han emprendido. Entonces, los que tienen una tonalidad mucho más fuerte, y en la presentación que está disponible ustedes lo pueden observar, son los que han emprendido más acciones. Y conforme se va desdibujando esa tonalidad, son menor cantidad de acciones económicas en general. Entonces, solamente para ponerles un ejemplo, Brasil, Chile y Panamá son los países que han emprendido entre 25 y 32 acciones en materia económica. Después, Argentina, Perú y Colombia entre 17 y 24. Entre 9 y 16 queda Bolivia, Paraguay y Ecuador. Y lamentablemente entre 0 y 8 acciones se encuentran México, Venezuela y Surinam. Entonces, desde ahí ya nos vamos situando comparativamente cómo estamos. Ahora, solamente les quiero poner dos países que creo que son útiles para entender. Ocupo el ejemplo de Chile y de Argentina. De Argentina porque recientemente, al igual que México, por la vía democrática, ha decidido por la vía democrática hacer un cambio de proyecto económico-político, entonces se podría considerar como un gobierno de izquierda. Y Chile, porque hace algunos meses estaba en el ojo del huracán por las revueltas sociales y económicas que estaban sucediendo en la capital chilena. Bueno, coincide que a pesar de ser dos proyectos que pudieran parecer distintos, económico-políticos distintos, van a gastar el 4.7% de su PIB en planes fiscales. Chile lo hace a través de liberar recursos, digamos, darle mayor ingreso privado disponible a los agentes económicos, quitándole la presión de los impuestos, aplazando impuestos, suspendiendo temporalmente las acciones de cobro judicial tributaria, aumentando efectivamente, como dice Sergio, el gasto destinado al Ministerio de Salud, y también habla sobre una parte de transferencias directas en efectivo dirigidas al 60% de la población más vulnerable, que fundamentalmente se encuentra en las personas sin trabajo formal. Por el otro lado, Argentina eximirá del pago de las contribuciones del empleador a los sectores gravemente afectados, incentivará un programa de compras gubernamentales con énfasis en las pymes, reforzará el seguro de desempleo y hará pagos extras, que no adelantados, como en el caso de México, sino extras, pagará más a los subsidios universales que ya existen por hijo y por embarazo. Incentivarán también los gastos en capital enfocados fundamentalmente en infraestructura, educación y salud. Lo que CEPAL nos dice es que Chile y Argentina coinciden en proteger laboralmente, en desgravar fiscalmente, en dar liquidez a sus pymes y en apoyos a las familias con menores ingresos.
Chile lo hace más bien por la vía tributaria impositiva, incrementando, digamos, aplazando impuestos, dándoles, liberando recursos a los agentes hoy, y Argentina lo hace más a través de la vía directa. Cabe mencionar que Chile anuncia su plan fiscal el 19 de marzo y Argentina el 20. Nosotros lo hacemos 15 días después, hasta el 5 de abril. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo México? Bueno, pues en realidad nada nuevo. El programa emergente para el bienestar y el empleo que anunció el presidente profundiza las acciones que ya estaban destinadas a la población más pobre y vulnerable del país. Por tanto, este programa emergente en realidad no es tan emergente, es más bien la reafirmación del proyecto sexenal que ya se había puesto a andar. Ahora, tiene 6 puntos. Estos 6 puntos están enfocados sobre todo en las transferencias, los energéticos, el empleo, el crédito, los impuestos y el financiamiento del gasto, y finalmente la inversión pública. En transferencias se habla de adelantar los pagos de pensiones y becas, que un poco no es al estilo de Argentina. En Argentina es incrementar esos pagos, y aquí solamente es adelantarlos. En energéticos, la promesa de no aumentar el precio de los combustibles, reducir la carga fiscal de Pemex y mantener los estímulos fiscales en la zona fronteriza norte, que ya estaban operando. En el empleo, quizás esto sí es novedoso, se habla de contratar de manera adicional a 45,000 personas dedicadas a la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, y todos aquellos empleos correspondientes a los proyectos de infraestructura que ya estaban anunciados. En crédito, quizás este es el rubro más importante de este plan emergente, es otorgar créditos a la vivienda, a personales, etc. En impuestos, la promesa de no crear nuevos impuestos, no endeudar al país. En inversión pública, continuar con los proyectos prioritarios. Pero a ver, solamente algunas reflexiones. El presidente ha prometido no deuda pública. Muy bien, pero en realidad los créditos que están ofreciendo, que se van a ofrecer, son deuda, pero atomizada. Es decir, esa deuda macro no existe, pero esa deuda micro sí. Ahora, las pequeñas empresas, es decir, las personas que venden fruta, verdura, ¿necesitan créditos? Sí, probablemente sí, pero también necesitan condiciones de ganancia y asegurarse que podrán pagar los sueldos de sus trabajadores, que generalmente en microempresas son familiares. Entonces, ¿las personas en lo individual necesitan créditos? Sí, seguramente sí, pero también necesita que les aseguremos que conservarán sus empleos y necesitarán que su ingreso no sea fuertemente reducido. Entonces, este programa emergente está mal. No, yo diría que no está mal, pero es claramente insuficiente. Piensen que es como si se avecinara una tormenta, que está la crisis, y nosotros, en lugar de estar impermeabilizando a toda velocidad con rodillo, estamos impermeabilizando con cepillo de dientes. Pues claramente estas medidas tendrían mayor impacto si estuvieran combinadas con otras de política fiscal y política monetaria. Lo que queda claro es que es necesario un planteamiento de una política macroeconómica integral de contención, primero contener la caída y después de reactivación. Entonces, algunas reflexiones finales. Yo creo que deberíamos de poner ahora en el centro la desigualdad y tener cuidado que esta crisis sanitaria no genere un conjunto o una oleada de crisis social y una crisis económica prolongada en el tiempo. Debemos de tener en cuenta el tema de la desigualdad, porque claramente esta no afectará de la misma manera a todos los sectores de la población. Más bien, aquellos que ya estaban en una situación vulnerable resentirán en mayor medida los efectos, y la política fiscal debería de estar poniéndolos en el centro. Luego, por otro lado, también deberíamos de reflexionar sobre el paradigma económico que tenemos vigente. Es decir, esta crisis no solo es producto del coronavirus. Sería fácil achacárselo solamente a la pandemia, pero la verdad es que no. La política económica puesta en práctica desde hace algunas décadas en nuestro país nos ha llevado a esta situación de alta fragilidad y vulnerabilidad, y es necesaria una discusión abierta y urgente sobre un cambio de paradigma fiscal y sobre una reforma fiscal. Si bien hoy no hay condiciones para emprender una, sí están las condiciones para empezar a discutirlo y a plantearlo. Entonces necesitamos repensar todo, la economía completa. Si queremos salir de esta, tenemos que repensar todo lo que creíamos inamovible.
Entonces, un poco al estilo de lo que Leonard Cohen en algunas de sus canciones dice, que hay una grieta en todo, así es como entra la luz, pues justamente esta grieta, esta crisis económica, nos podría plantear la posibilidad de reformular la política económica y específicamente lo que tiene que ver a la política fiscal, porque no está teniendo este brazo protector que debería de estar puesto a andar a toda velocidad para evitar que la caída en el producto, y no solamente eso, sino que la situación de pobreza, de desigualdad se lleve al extremo. Entonces, hasta acá dejo mi participación. Muchas gracias.